Decenas de exjefes de Estado y de Gobierno, junto con destacados diplomáticos, académicos y otras relevantes figuras en las relaciones internacionales, exhortan a los ejecutivos del G20 a elaborar una respuesta conjunta al formidable desafío sanitario y económico que plantea la pandemia a escala global. Frente al actual panorama de acciones nacionales y dificultades en articular una reacción común incluso en bloques homogéneos como la Unión Europea, los firmantes postulan propuestas internacionales para superar el mayor reto global en décadas. En el apartado sanitario, el manifiesto propone la convocatoria de una conferencia de donantes para, entre otras cosas, ofrecer apoyo financiero a los países con los sistemas de sanidad más débiles. En el económico, fortalecer la capitalización del Banco Mundial y otras instituciones financieras regionales, incrementar los fondos para agencias de la ONU que ayudan a los desfavorecidos y condonar a los países más pobres el pago de la deuda de este año. Entre los firmantes figuran el exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon, los expresidentes de la Comisión Europea José Manuel Barroso y Romano Prodi, los expresidentes del gobierno español Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, los exprimeros ministros británicos Gordon Brown, uno de los 3 primeros signatarios, Tony Blair y John Major, y una plétora de destacadas personalidades de la política y otros sectores. A continuación, lea la carta completa al G-20. Escribimos para pedir una actuación inmediata coordinada a nivel internacional en los próximos días para hacer frente a las graves crisis sanitarias y económicas mundiales derivadas de la COVID-19. El comunicado de la reunión extraordinaria de los líderes del G20 el 19 de marzo reconoció la gravedad y la urgencia de la crisis de salud pública y la crisis económica, pero ahora necesitamos medidas inmediatas y específicas sobre las que podamos ponernos de acuerdo de inmediato y en la dimensión necesaria, ayuda de emergencia para las iniciativas mundiales de salud emprendidas por la OMS y medidas de emergencia para restablecer la economía. Para ambas cosas es necesario que los líderes mundiales se comprometan a financiar cantidades muy superiores a la capacidad actual de nuestras instituciones internacionales. En 2008-2010, la crisis económica inmediata se pudo superar cuando se abordó la línea de fractura económica, la subcapitalización del sistema bancario mundial. Ahora, sin embargo, la emergencia económica no podrá resolverse hasta que se haya resuelto la emergencia sanitaria, y la emergencia sanitaria no se acabará solo con vencer a la enfermedad en un país, sino garantizando la recuperación de la COVID-19 en todos los países. Todos los sistemas de salud, incluso los más avanzados y mejor financiados, están tambaleándose bajo la presión del virus. Ahora bien, si no actuamos a medida que la enfermedad se extienda por las ciudades y los barrios más pobres de África, Asia y Latinoamérica, con mínimos equipos de pruebas, apenas unos cuantos respiradores y escaso material médico, y en los que resulta muy difícil implantar el distanciamiento social e incluso el lavado de manos, el coronavirus persistirá en esas zonas y reaparecerá para atacar el resto del mundo en nuevas oleadas que prolongarán la crisis. Es necesario ayudar a la OMS a coordinar la producción y la adquisición mundial de suministros médicos con el fin de cubrir la demanda mundial. Los líderes mundiales deben ponerse inmediatamente de acuerdo en asignar $8.000 millones según lo previsto por la Junta de Vigilancia Mundial de la preparación a cubrir los vacíos más urgentes en la respuesta contra la COVID-19. Las partidas deberán ser $1.000 millones este año para que la OMS pueda desempeñar su función, de importancia crucial, en su totalidad. Aunque la OMS ha hecho una petición pública y 200.000 personas y organizaciones han hecho la generosa aportación de más de $100 millones, no podemos contar con que dependa exclusivamente de las donaciones benéficas. $3.000 millones para vacunas, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias,
CEPI, está coordinando los esfuerzos internacionales de investigación para desarrollar y producir en masa vacunas eficaces contra la COVID-19. La Alianza Global para Vacunas e Inmunización, Gavi, tendrá un papel fundamental en la adquisición y distribución de dichas vacunas, y necesita $4.500 millones para su reabastecimiento. Habrá que procurar financiación para estas y otras necesidades futuras. 2.250 millones para terapias. El acelerador terapéutico para COVID-19 pretende distribuir 100 millones de tratamientos antes de que termine 2020, y necesita dinero para desarrollar y extender rápidamente el acceso a dichas terapias. En lugar de que cada país o cada estado o provincia compita por una parte de las reservas existentes, con el riesgo de un rápido aumento de precios, debemos aumentar la oferta, para lo que es necesario ayudar a la OMS a coordinar la producción y la adquisición mundial de suministros médicos, como tests, equipos de protección individual y tecnología de telecomunicaciones, con el fin de cubrir la demanda mundial. También habrá que reservar recursos para acumular y distribuir material esencial. Asimismo se necesitarán otros $35.000 millones, tal como ha destacado la OMS, para ayudar a países con sistemas de salud más débiles y poblaciones especialmente vulnerables, entre otras cosas, para suministrar material médico fundamental, dar más apoyo al personal sanitario nacional y reforzar la resistencia y la preparación de cada país. Según la OMS, casi el 30% de los países no tienen planes nacionales de respuesta a la COVID-19, y solo la mitad dispone de un programa nacional de prevención y control de las infecciones. Los sistemas de salud en los países de rentas más bajas tendrán más dificultades, y las estimaciones más optimistas del Imperial College de Londres indican que habrá alrededor de 900.000 muertes en Asia y 300.000 en África. Proponemos que se convoque una conferencia mundial de donantes con el respaldo de un grupo de trabajo ejecutivo del G20 con el fin de asignar recursos a estas urgentes necesidades sanitarias mundiales. Los gobiernos nacionales han trabajado mucho para contrarrestar la caída de sus economías. Pero un problema económico mundial exige una respuesta económica mundial. Nuestro propósito debe ser impedir que una crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia y una recesión mundial se convierta en una depresión mundial. Para ello es necesario coordinar mejor una serie de iniciativas fiscales, monetarias, de bancos centrales y antiproteccionistas. Los ambiciosos estímulos fiscales de algunos países serán más eficaces si los acompañan todos los demás países que estén en situación de implantarlos. Se debería dar acceso a los acuerdos de canje de divisas a un grupo más amplio de bancos centrales. El FMI debería firmar acuerdos de canje con los principales bancos centrales y utilizar esos recursos de divisas fuertes para ofrecer ayuda financiera de emergencia a los países emergentes y en desarrollo. Pero es vital que, para evitar despidos masivos, las garantías que se ofrezcan en cada país vayan inmediatamente seguidas del apoyo de los bancos locales a las empresas y las personas. Las economías emergentes y en particular, las de los países más pobres necesitan una ayuda especial, entre otras cosas para asegurar que los recursos lleguen a todos los perjudicados por el drástico descenso de la actividad económica. El FMI ha dicho que va a movilizar todos sus recursos. Tiene una capacidad de préstamo de $1,2 billones y la posibilidad de asignar de inmediato $600.000 millones. Además debería haber una asignación adicional de $500.000 millones a $1 billón en forma de derechos especiales de giro, DEG. Al mismo tiempo, para garantizar que cada país tenga suficiente financiación, animamos a los miembros del FMI a que permitan que se excedan los límites de la cuota de préstamo en los países más necesitados. El Banco Mundial y muchos bancos regionales de desarrollo se han recapitalizado recientemente, pero será necesario inyectar más dinero.
El Banco Mundial puede aumentar la ayuda de la Asociación Internacional de Fomento, AIF, a los países más pobres hasta aproximadamente 25.000 millones de dólares anuales y elevar la ayuda del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, a los países de rentas medias de 25.000 millones a 35.000 millones de dólares anuales sin dejar de cumplir con su techo de préstamo. Pero es probable que, como ocurrió en 2009, cuando solo el gasto del BIRF pasó de 16.000 millones a 46.000 millones de dólares, sea necesario ampliar mucho más los recursos disponibles, para él y para los bancos regionales de desarrollo, para poder ejercer sus responsabilidades de ayuda humanitaria y para atender a los refugiados y las personas desplazadas, cuya situación tiene muchas probabilidades de volverse desesperada. Los organismos de la ONU han hecho esta misma semana un llamamiento para recaudar 2.000 millones de dólares. La comunidad internacional debería condonar este año los pagos de la deuda de los países a la AIF, incluidos 44.000 millones de dólares que debe África, y pensar en un alivio de la deuda en el futuro. Estamos de acuerdo con los líderes africanos y de los países en desarrollo en que, dada la amenaza existencial que se cierne sobre sus economías, el vuelco cada vez mayor que van a sufrir su trabajo y su educación y su limitada capacidad para resguardar a las personas y a las empresas, se necesitarán al menos 150.000 millones de dólares para crear redes de protección sanitaria y social y otras ayudas urgentes. Estas partidas de dinero deben aprobarse de inmediato, ponerse en marcha bajo la coordinación de un grupo de trabajo ejecutivo del G20 dentro del plan de actuación del G20 y quedar plenamente confirmadas en las próximas reuniones del FMI y el Banco Mundial. Las dos instituciones económicas principales deben recibir garantías de que habrá más aportaciones económicas bilaterales y se acordará la necesidad de nuevas inyecciones de capital. La solución a largo plazo consistirá en la drástica revisión de la salud pública mundial y la transformación con los recursos necesarios de la arquitectura sanitaria y financiera del mundo entero. La ONU, el G20 y las partes interesadas deben trabajar codo con codo para coordinar las actuaciones posteriores. Gordon Brown fue primer ministro de Reino Unido, es enviado especial de la ONU para la Educación Mundial. Eric Belgloff fue economista jefe del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, es profesor y director del Instituto de Asuntos Mundiales de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Jeremy Farrar es director de la Wellcome Trust. Además, firman esta carta, Felipe González, expresidente del gobierno entre 1982 y 1996, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno entre 2004 y 2011, Ana Palacio, ministra de Asuntos Exteriores. Entre 2002 y 2004, Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 2014, Guy Verhofstadt, primer ministro de Bélgica entre 1999 y 2008, Joseph Stiglitz, economista jefe del Banco Mundial entre 1997 y 2001. Nobel de Economía 2001, Óscar Arias, presidente de Costa Rica entre 2006 y 2010, José Manuel Barroso, primer ministro de Portugal entre 2002 y 2004 y presidente de la Comisión Europea entre 2004 y 2014, Felipe Calderón, presidente de México entre 2006 y 2012, Tony Blair, primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007, Mauricio Macri, presidente de Argentina entre 2015 y 2019, Mario Monti, primer ministro de Italia entre 2011 y 2013 y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia entre 2010 y 2018. Aquí puede consultar todos los firmantes. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia. Copyright Project Syndicate, 2020.